Evangelio de Marcos, o según Marcos, capítulo 9. Hoy vamos a estar leyendo los versículos del 30 al 37. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 30. He titulado mi sermón, Único camino hacia la verdadera grandeza. Único camino hacia la verdadera grandeza. Leemos. Saliendo Jesús de allí, iban pasando por Galilea. Y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba: ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quiénes de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Oremos. Amado Padre, necesitamos de ti en esta mañana. Reconocemos que dependemos totalmente de ti. Háblanos. Háblanos por medio de tu Santo Espíritu. Que tu palabra pueda ser escuchada, que tu palabra pueda ser fielmente predicada. Que no solo seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Provoca en nosotros el deseo de darte la gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Luego de indignarse por la incapacidad de sus discípulos, que no pudieron expulsar el demonio del joven, ¿recuerdan el texto pasado? Luego de indignarse por la incredulidad de la multitud que seguían sin entender y creer quién era Jesús y cuál era su propósito, seguido de tener compasión por el desesperado padre que ruega por un milagro para su hijo, Jesús decide apartarse de la multitud. Es lo que acabamos de leer. Él no quiere que sepa dónde están. Es otro de esos momentos en los que quiere estar solo con sus alumnos. Y por supuesto, hay un propósito. Él quiere estar una vez más solo con sus alumnos porque necesita enseñarles, reprenderles, corregirles e instruirles con el fin de equiparlos para la buena obra que debían cumplir luego de que Él ascendiera al cielo a la diestra del Padre. Ahora, podemos preguntarnos, ¿cuál es la buena obra que debían cumplir? ¿Cuál es la buena obra que debían cumplir? Antes de responder, observemos primero 2 dificultades que tienen los discípulos. Como bien nos enseñó el pastor el pasado domingo, orar es depender de Dios. ¿Usted quiere saber qué es la oración? De una manera simple puedo decirte que orar es
depender de Dios. Es una disciplina en la que reconoces y declaras tu incapacidad para poder lograr cualquier cosa, por lo que necesitas de una autoridad mayor. Necesitas de una entidad competente. Y no solo necesitas, sino que dependes de una entidad competente y suficiente de conseguir, alcanzar, conquistar lo que por tus propias manos no puedes. En otras palabras, necesitas de Jehová. Los discípulos no pudieron expulsar el espíritu inmundo porque no oraron. La carencia de humildad para con Dios era una dificultad para el ministerio. La carencia de humildad para con Dios era un problema, una dificultad para el ministerio. En segundo lugar, hemos dicho en más de una ocasión que en la mente de los discípulos, tristemente, no estaban las cosas de Dios, sino las de los hombres. Lo podemos ver en Marcos capítulo 8, versículo 33. Discutían con vehemencia los primeros lugares del reino. Y esto no es una pretensión o codicia, pudiéramos decir, en particular de los 12, sino que es el afán de la raza humana. ¿Qué es lo que queremos sino la alabanza de nuestro semejante como recompensa? Eso es un mal común en el que tristemente estamos involucrados todos. La situación que se les presenta con el joven endemoniado servía para mostrar a la multitud quiénes creían que eran. Yo los imagino como esta plaga de predicadores que declaran, reprenden, incluso profetizan en la autoridad de su propio nombre y de su propio poder. Porque quieren que el pueblo discierna, intuya que ellos son los escogidos para el inminente liderazgo político que será con Jesús. Y en su soberbia fracasan, porque cualquiera que se ensalce será humillado, dice la Biblia. La carencia de humildad ahora para con sus semejantes era otra dificultad para el ministerio. La carencia de humildad para con sus semejantes era otra dificultad para el ministerio. El mensaje que escuchamos de Jesús no es que tú puedes, sino que dependes del que todo lo puede. La enseñanza que escuchamos de Jesús no es que servimos para demostrar que somos mejores, sino por amor y agradecimiento hacia aquel que, siendo mejor que todos, se humilló despojándose de sí mismo. Tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres para servirnos con su obediencia y su muerte en la cruz. Considerando el maestro las dificultades que tienen los discípulos, él tiene que enseñarles la naturaleza, dígase también la manera de ser de un verdadero cristiano. Un cristiano es alguien que busca con vehemencia la adoración a Dios. ¿Y de quién Dios se admira? Sino de aquel que cumple su voluntad y se deleita en ello. Ese es nuestro propósito en esta vida. Glorificar a Dios y deleitarnos en esa gloria. Entonces, considerando las dificultades, Jesús se exhibe como el ejemplo perfecto de obediencia y deleite. Ese es el primer punto que vamos a estar tratando en esta mañana. Jesús se exhibe como el ejemplo perfecto de obediencia y deleite. Volvemos a leer el versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará.
Comencemos preguntándonos, ¿quién es el Hijo del Hombre? Daniel nos respondió cuando vio en la visión a uno como un hijo de hombre, a quien le fue dado dominio, la gloria y el reino. Eso lo puede encontrar en el libro de Daniel, capítulo 7, en los versículos 13 y 14. Jesús se identifica, se ha estado identificando a lo largo de su ministerio como el Hijo del Hombre, quien es Rey y Señor de todos. Él se sentará en el trono de David para siempre. Y esta afirmación era buena para los discípulos, por supuesto que era buena. Y era lo que querían. Pero no estaban de acuerdo con la siguiente declaración. Ese Hijo de Hombre, quien se sentará en el trono para siempre, será entregado. ¿Quién entrega al Hijo del Hombre? Pablo responde, Dios lo entregó. Pablo responde, el Padre, fue el Padre quien lo entregó. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 32. Pero también Pedro responde a esta pregunta. A este, entregado por el plan determinado y previo conocimiento de Dios. Clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Hechos capítulo 2, versículo 23. John Stott, en su libro La cruz de Cristo, nos dice, ¿quién entregó a Jesús a la muerte? No fue Judas por dinero, no fue Pilato por temor, no fueron los judíos por envidia, sino el Padre. Fue el Padre y lo hizo por amor. Fue el Padre quien lo entregó y Jesús se entregó a sí mismo para morir por cada uno de nosotros. Este Rey y Señor de todos, antes de sentarse en el trono, debe morir primero. Jesús está hablando aquí de su muerte por segunda vez y podemos mencionar varios puntos, pero quiero enfocarme en lo que está sucediendo. Jesús está hablando de su muerte por causa del delirio de grandeza de sus discípulos. Luego de verlo hacer milagros que solo Dios hace, identificarlo como el Mesías que se sentará en el trono de David por los siglos de los siglos, ahora lo escuchan decir que tiene que morir. Es difícil para ellos, y ciertamente lo es, encajar estos dos escenarios. Si Jesús es el Hijo del Hombre, ¿cómo es posible que sea condenado y muera crucificado? Esa es otra de esas parábolas del Maestro que no podemos entender. Ya no las explicará, debieron haberse dicho. Lo cierto es que no captaron la enseñanza del Antiguo Testamento, de todo el Antiguo Testamento acerca del Mesías, que iba a padecer y morir antes de reinar. No comprendieron que ese sufrimiento era indispensable, escuche bien, indispensable para el beneficio de nuestro perdón, justificación y glorificación. No anuncia la disposición de Abraham de sacrificar a su hijo Isaac, los sufrimientos del Mesías. Esta escena, esta conmovedora historia, no apunta a la cruz de Cristo. Ciertamente lo predice, como también lo avisa la serpiente de bronce levantada en el desierto. Es imposible ignorar el sufrimiento descrito en el capítulo 53 de Isaías, donde describe extraordinariamente detalles precisos de la vida, muerte, resurrección y exaltación del Mesías. Estaban tan entregados en sus aspiraciones
que eran incapaces de interpretar o creer acerca del inminente sacrificio del Cordero de Dios. Jesús, repito, menciona por segunda vez su muerte para enseñar el ejemplo perfecto de obediencia y deleite. Dios se hizo hombre, no para ser servido de los hombres, sino para servir, entregando su vida por la salvación de los hombres. Porque la verdadera grandeza no consiste en ser servido, dice Jesús, sino en servir. En segundo lugar, Jesús nos enseña que la cruz precede a la gloria. Y yo sé que usted lo ha escuchado. En segundo lugar, Jesús nos enseña que la cruz precede a la gloria. Para llevar la corona de gloria, ¿qué debemos de llevar primero? Jesús dice, la cruz. Significa que el camino de la verdadera grandeza es un camino de humillación y de servicio. Antes de continuar con el desarrollo de este punto, no quiero dejar de responder a la pregunta, ¿por qué murió Jesucristo? ¿Por qué murió Jesucristo? John MacArthur escribió en su libro El Evangelio según Dios. Lo que le sucedió a Jesús no fue una tragedia inesperada, sino el cumplimiento exacto del plan de Dios. Fue escogido por el Padre para sufrir, a fin de traer a su pueblo el perdón de sus pecados y la vida eterna. Jesús murió para cumplir la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que alguien propiciara las exigencias de su justicia por el juicio de los pecadores, y Jesús lo satisfizo. ¿Por qué murió Jesús? Murió, escucha bien, para salvarnos de Dios. Él es la ofrenda por nuestros pecados y culpa. Dio su vida para reconciliarnos con Dios, por cuanto éramos enemigos. Lo dice Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 6, verso 23. Isaías dijo, al Señor le pareció bien quebrantarlo. Significa que el placer del Padre no estuvo en la agonía de su Hijo, sino en el logro de su Hijo. No en el sufrimiento, sino en la salvación que su Hijo consiguió. Murió para conseguir lo que nosotros jamás habríamos conseguido. Conozcamos esto de una vez y para siempre. Ninguno de nosotros podríamos alcanzar la salvación. No hay manera de lograrla. Por eso vino Cristo, para lograr lo que nosotros no podríamos lograr: la eterna paz con Dios. Jesús nos enseña que la cruz precede a la gloria, que para llevar la corona de gloria primero debemos llevar la cruz. Pero ellos, y me estoy refiriendo a los discípulos, no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarles lo que leemos en el versículo 32. Quiero decirte algo, y tal vez ya lo sepas. Cuando alguien tiene miedo de hacer una pregunta, es porque tiene miedo de la respuesta. Y llegaron a Capernaum, nos sigue diciendo los versículos 33 y 34, y estando ya en la casa, les preguntaba, escucha esta pregunta, ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Discutían por un estatus. Discutían por un estatus. ¿Quién de nosotros ocupará la mayor posición en la sociedad? La discusión era el efecto de la altivez de espíritu. Y ellos se hallan culpables.
Estar consciente de su comportamiento codicioso, arrogante o activo, que según Dios, se dirigen a la ruina. La altivez precede a la ruina y la altivez de espíritu a la caída. Y no lo digo yo. Se nos dice en Proverbios capítulo 16, versículo 18. Cuidado. Los discípulos no quisieron preguntarle a Jesús acerca de lo que enseñaba porque conocían la respuesta. Y luego prefirieron quedar en silencio cuando les preguntó por qué discutían. Porque sabían cuál sería la enseñanza. No quieren escuchar algo que fuera en contra de sus ambiciones. Me refiero a sus ambiciones personales. No se deleitaban en el deseo de Jesús, que no era hacerlos reyes, sino esclavos. Pero Jesús tiene el poder de escuchar los pensamientos más profundos. Jesús tiene el poder de conocer los pensamientos más profundos. Y conociendo de dónde se originan, les enseña la buena obra que los hará adueñarse de la verdadera grandeza. La buena obra que deben cumplir para alcanzar la grandeza, la verdadera grandeza en la que Dios se deleita. Escuche bien, es el servicio altruista. ¿Y qué significa eso? Esto es diligencia en procurar el bien ajeno aún a costa del propio. Es desear procurar el bien ajeno aún a costa del propio. Vamos a estar desarrollando más esta idea. Quiero comenzar citando de Jonathan Edwards. En su resolución número 1 dijo: resuelvo hacer todo lo que considere mi deber, sobre todo para el bien y la ganancia de la humanidad en general. En su resolución número 47 también dijo: resuelvo esforzarme hasta lo máximo para negar todo aquello que no sea sumamente agradable, escuche bien, para un bien universal, dulce y benevolente, quieto, pacífico, satisfecho y tranquilo, compasivo y generoso, humilde y manso, sumiso y servicial, diligente y laborioso, caritativo y aún paciente, moderado, perdonador y sincero, con templanza, y hacer en todo tiempo aquello a lo que el carácter me guíe, y examinarme estrictamente al fin de cada semana si lo he hecho así. Hermosas palabras de Jonathan Edwards. Pregunto, ¿no es el amor, el amar a Dios con cada fibra de nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, el gran deber que la ley y el evangelio demanda? Es el amor, amada iglesia. Es el amor. En el versículo 35 leemos: sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Debemos conocer cuál es realmente el deseo del Señor. No es nuestro deseo, es su deseo. Pero quiero decirte que el deseo del Señor es que tengamos éxito. Y no estoy poniéndome en los zapatos de un predicador que predica acerca del falso evangelio de la prosperidad. Estoy diciendo algo que realmente es bíblico. El deseo del Señor es que tengamos éxito, que triunfemos. Él desea ver adornadas nuestras cabezas con una corona de victoria. Y si usted no lo cree, lea la carta a los Santiago. Y si usted no lo cree, lea la carta a los Hebreos. Ese es su deseo para con nosotros. Él no tiene ningún problema con que seamos los primeros, pero no los primeros de la sociedad, sino los primeros en el reino de Dios.
El Evangelio no es un llamado a la mediocridad, ese es el otro extremo, sino a la excelencia y a la perfección. Estamos llamados para glorificar la excelencia, para glorificar la perfección, quien es Jehová de los ejércitos. El problema se halla, en parte, cuando negamos nuestra identidad de siervo. Cuando negamos nuestra identidad de siervo. Cito del pastor Suger Michelén. Absortos en su sueño de grandeza, son incapaces de conocer lo que realmente significa ser cristiano. Su mentalidad de reyes no les permite abrazar de corazón su identidad de siervo. Fin de la cita. Entendamos que tenemos una identidad y un propósito similar a de Jesucristo. Siervos. Esa es nuestra identidad. Ese es nuestro propósito. Siervos. En otras palabras, esclavos. Y de la misma manera que nuestro Señor se identificó como el siervo sufriente que dio su vida por el rescate de muchos, también nosotros debemos servir amando incondicionalmente. No tenemos que ir a una cruz y morir de la manera en la que Jesús lo hizo. Nuestra cruz es muy diferente a la cruz de Cristo. Pero nuestra cruz exalta esa cruz en la que hemos hallado redención y vida eterna. ¿Cuál es nuestra cruz sino amar a nuestros semejantes, velando en primer lugar por sus necesidades espirituales, velando en segundo lugar por vuestras necesidades físicas y velando en tercer lugar por nuestras carencias materiales? El llamado al servicio es confortable solo cuando somos capaces de morir a nuestros afanes y crucificamos nuestra voluntad al deseo de Cristo. Ahora, observemos una palabra bien interesante. Él dice, todos, servir a todos. Eso lo encontramos en el versículo 35, en su parte B. Si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y consideremos las siguientes advertencias. En primer lugar, servir por reconocimiento. Cuidado. En el Sermón del Monte, el propio Jesús expone el pecado de los fariseos. Ellos daban limosnas, oraban en público, proclamaban su ayuno, y ellos estaban practicando la piedad, pero lo hacían porque querían el aplauso de los hombres. Ellos querían la celebración de los hombres. Y esa es una advertencia. Que nosotros estemos sirviendo hoy por el vano reconocimiento de los hombres. Una segunda advertencia, servir para recibir. Estamos llamados a servir a ricos. Sí. Porque se nos dice a todos. Estamos llamados a servir personas influyentes que pueden ser una escalera hacia el éxito. Pero ahí no tenemos ninguno de nosotros problemas en servir. Pero se nos dice todos. También estamos llamados a servir a los que no son. O mejor dicho, a los que nada son. A los necesitados, a los que no puede y tal vez nunca pueda recompensarnos.
Por eso la ilustración que hacen los versículos 35 y 36. Y tomando a un niño, le puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. ¿Qué favor puede devolverte un niño? ¿Qué favor puede devolverte? El siervo verdadero sirve con altruismo, se sacrifica, no para escuchar el canto de alabanza de los hombres, que por cierto es un canto molesto, porque el verdadero cristiano tiene en mente un sonido más intenso, un sonido más glorioso, el canto de celebración de Dios. Anhelo el día en que seré recibido por mi Señor. Y que su primera palabra para mí sea la dulce declaración que llevo años ambicionando. Siervo, bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Habrá un sonido más dulce para nosotros, digo, para ti, para mí, que el emitido por los labios de nuestro Señor cuando celebre nuestra vida de obediencia. ¿Habrá mejor sonido? ¿Habrá mayor alabanza? Es cierto que Jesús en la cruz lo hizo todo. Escuche bien, no quiero que se equivoque. Jesús en la cruz lo hizo todo. Nuestra reconciliación está hecha por su humillación. Que no tenemos que hacer nada para lograr el favor con Dios. Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, gozamos del favor de Dios, podemos entrar a su santa presencia para siempre. Pero la piedad que me propongo hacer, el amor que me propongo realizar, el servicio que decido sufrir, es en la libertad y en el agradecimiento que tengo por el amor incondicional de Cristo que siento todos los días. Servir con diligencia en procurar el bien ajeno requiere poner atención a las necesidades de otros. ¿Usted quiere conocer las necesidades de su prójimo? ¿Usted quiere conocer las necesidades de sus hermanos? Usted tiene que hacer algo bien sencillo. Usted solo tiene que observarlos. Abre sus ojos y usted verá. El servicio con diligencia, en procurar el bien ajeno, requiere amarnos los unos a los otros. Por último, servir es un llamado para todos los hijos de Dios. ¿Usted ha creído en Jesucristo? Entonces es un llamado para ti. Porque todos tenemos algo para dar. Todos tenemos algo para dar. No olvides que posees el tesoro más grande que ayudará a cientos de vidas. Usted posee el Evangelio. Es cierto que son muchos los que necesitan de alimento y abrigo. Son muchos los que necesitan de alimento y abrigo. Una mano amiga que les ayude. Otros necesitan ser escuchados. Que oren por ellos. Que los traigan a la iglesia. Que le enseñen a manejar. Todos necesitamos de todos. Y otros el amor y la seguridad que ofrece un abrazo. Hay quienes necesitan un abrazo. Como también es cierto que esta humanidad necesita con prontitud comer el pan de vida, beber el agua de vida, para que comiendo vivan para siempre y bebiendo no tengan sed jamás. Sirvamos, por tanto, proclamando a Cristo y sus riquezas. Proclamando a Cristo y su riqueza.
Concluyo. La oración. El cuidado que muchas familias de Grand View en español han tenido para nosotros nos avergüenza, porque han sido un alto ejemplo a imitar. El amor que nos han mostrado en hechos y en palabras ha conseguido que contemplemos más a Cristo y su Evangelio. Porque vuestro amor y sacrificio, yo sé que vienen de Él. Porque vuestro servicio, todo lo que han hecho, escuchen bien, es exaltar a Cristo en nosotros. Este servidor les agradece por enseñarnos, Iglesia de Grand View en español, a amar sirviendo. Ustedes han sido la aplicación práctica de mi sermón y todos sabemos que a Dios sea la gloria. Dios nos bendiga.